Bien, ya estamos entonces con nuestro primer invitado, el ingeniero Edwin Quintanilla, ex viceministro de Energía, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Seguramente ha dejado de broncearse en la playa para poder estar con nosotros, pero por eso le agradezco mucho el esfuerzo. Buenas noches, Muchas Edwin. gracias, encantado de estar acá nuevamente. Edwin, vamos de frente a lo nuestro porque tenemos tres invitados y el programa está muy cargado. Felizmente, nuestro invitado ha tenido la gentileza de hacernos llegar a algunas láminas que vamos a ir presentando para enriquecer esta presentación. La primera lámina, señor director, nos habla de que somos hidroelectricidad en el Perú y gas de camisea. Al 2024, la hidroenergía que sigue siendo preponderante con empresas como, además, Electroperú, empresas de Generación Guayaga, Calpe, etcétera. Y en mayo, ojo, y vamos a hacer una amplia cobertura en el programa de esto, se inaugura nada menos que Sangabán 3 de Hidrogloba con una inversión de 780 millones de dólares. ¿Qué hay que decir sobre esta primera lámina, Edwin? Bueno, yo creo que la evolución que ha tenido el sector electricidad, en este caso, ¿no?, en los últimos años ha sido, pues, yo diría espectacular, ¿no? Ha sido un desarrollo central. Desde los 90 a la fecha, de inicio de la reforma en el año 92 a la fecha, el sector eléctrico es 6 veces de lo que fue. Es decir, en esos 30 años hemos crecido 6 veces más que en los 100 anteriores. Y creo que eso ha sido muy relevante. Y creo que ha sido principalmente un factor impulsor del desarrollo industrial, el desarrollo minero en este país, y esto se apuntaló con la llegada del gas natural de camisea. ¿Okay? Bueno, la matriz peruana es bastante diversificada en general, ¿no? Tiene hidroeléctricas, tiene gas natural, ¿no?, y tiene las renovables no convencionales que están emergiendo. Entonces creo que ese es el caso de la matriz peruana, con un buen desarrollo y con una buena perspectiva de crecimiento. Ahora, del 2001 al 2024, la presencia del gas de camisea definitivamente es determinante en la configuración de la matriz energética peruana. El crecimiento de la hidroenergía también. Además tenemos, digamos, una matriz energética en general muy sana, por lo que dije al principio. Que tengamos solo 1% de carbón es algo muy positivo. Sí. Y eso es gracias en buena parte a la existencia del gas de camisea. Claro. ¿Es así? Efectivamente. A ver, aquí hay que diferenciar dos energías. Una es la energía primaria, ¿no?, y la otra energía eléctrica. La energía primaria es la que tú te estás refiriendo, ¿no? En general es una evolución de la matriz, y es la matriz que interesa, porque esta matriz requiere una optimización, un trabajo de conjunto. Aun cuando, digamos, ha habido enormes impactos, hoy día la matriz energética primaria es basada en petróleo todavía, 40%. Ahí esta lámina, por ejemplo, nos muestra claramente la presencia del gas de camisea, ¿no? Efectivamente, esta es la matriz eléctrica, digamos, y la evolución que ha tenido en los últimos años, que nos hace ver, digamos, varios temas que son centrales, ¿no?, en este devenir. El gas natural fue, yo diría, la mayor bendición que ha tenido ese país en términos energéticos en los últimos 20 años. El gas natural emergió y nos dio, digamos, un energético económico, seguro. En muchos casos se mostró inclusive a precios por debajo del Henry Hub, que es el marcador norteamericano, y lo cual nos ha apuntalado para desarrollar las industrias. En una anterior oportunidad conversábamos con el caso de la minería, por ejemplo, en el cash cost de cobre. En la diferencia entre Perú y Chile, la mitad uno lo podría expresar por la electricidad. O sea, lo que hemos hecho ahí es convertir gas en electricidad y electricidad en cobre, ¿no? Quizás esa es la secuencia virtuosa en nuestro caso. Ahora, si hablamos de la proyección de la demanda eléctrica al 2036, que hay un cuadro al respecto, señor director, al 2036 seguirá creciendo sostenidamente la demanda de energía industrial, además incluimos a la minera en particular, y domiciliaria. Ese es el reto, Edwin, ese es el reto, enfrentar eficientemente ese incremento. No, efectivamente, un sector que tiene que estar, digamos, una economía de primer mundo necesita un sector eléctrico de primer mundo también, ¿no? O sea, y a esa talla, digamos, ese es un gráfico que, bueno, publicó recién Estudio Viernes del COES, ¿no?, y que está muy bueno, que en general nos hace ver cuál es la perspectiva hacia el 2036, ¿no? Su caso más optimista está en 4,7% de crecimiento. Pero debemos recordar que en el pasado hemos tenido tasas de 7-8% de crecimiento. ¿Qué eso significa 7-8%? Parece muy poco en general, pero, digamos, crecer 7% durante 10 años significa duplicar la demanda y, por tanto, la oferta energética. Y duplicar, o sea, eso significa hacer en 10 años lo que uno hizo en 100 o más. No. Es un desafío enorme, y creo que con lo que viene, y eso en este programa me felicito, siempre se está impulsando el desarrollo minero,
¿no? La transición energética requiere mucho cobre, entre otros minerales críticos, y esto significa, en términos prácticos, pues dotar a un país con antelación de la energía eléctrica suficiente para abastecerlo, y de forma tal que garantice lo que es una energía procíclica, ¿no? Que se antele al ciclo industrial o minero en ese caso. Ahora, en una de las láminas, me llamó la atención, y es la que vamos a ver enseguida, tú hablas de que el Perú puede empezar este año, no de acá 5 años, 10, un déficit de generación eléctrica eficiente. ¿Qué significa eso para que el público entienda? Bueno, en general, este término se ha acuñado aquí en el país, de manera muy interesante. Es la energía, digamos, económica, por así llamarlo. Es la energía provista por plantas hidroeléctricas y también por el gas natural, ¿no? Centralmente. ¿Y esto qué significa? Que como se ve en la lámina, empieza ya con la demanda de la línea verde, empieza a superar la oferta eficiente. Y si esto sucede, estamos empezando a utilizar diésel para la producción de energía eléctrica. Y esto nos lleva a costos marginales altos, que finalmente va a impactar en la industria y en los precios si es que estos... Claro, porque el precio del petróleo va a seguir subiendo. Exacto. O sea, y además de que obviamente está reñido con la tendencia mundial de cuidar, de proteger el ambiente, ¿no es cierto? Ahora, esto depende mucho de la hidrología, ¿no? Que se pueda presentar este año, que parece que va más o menos normal. Y también qué bueno, como anuncias, el proyecto Hydro Global de Sangabán viene por medio en el sur. Se inaugura en mayo. En un sector donde efectivamente un sector del país que necesita mucha energía, ¿no? Ahora, tenemos otro cuadro. Hablamos del escenario eléctrico en Chile, a propósito que lo comenté. Hay dos razones, amigos televidentes, por las que invitamos a Edwin Quintanilla, ex viceministro de Energía, hoy al programa. Uno, por lo que pasó en Chile, y hay gente que nos escribía al canal de YouTube, decía, oye, toquen el tema, va a pasar en el Perú, puede pasar, etcétera. Y me comentaba Edwin, justo antes de empezar, que acaba de darse otro apagón similar, digamos, en Honduras. Entonces la pregunta obligada al experto es, ¿eso puede pasar, lo que ha pasado en Chile, que dejó todo un país, casi todo un día, por partes, por cierto, sin electricidad? Y, hombre, todo el mundo dice Chile, en Chile todo funciona, queremos ser como Chile, ¿no? Los peruanos queremos ser como Chile. Bueno, Chile se apagó. ¿Eso puede pasar en el Perú? Claro. Yo creo que una respuesta concreta ahí que no podemos descartarlo, ¿no? En definitiva, es imposible, en todo sistema siempre tiene sus vulnerabilidades. Ahora, el caso chileno, realmente vale la pena ir en dos fases, ¿no? La primera es qué pasó efectivamente, ¿no? El apagón al 95% del suministro energético de Chile dejó a oscuras o sin energía eléctrica al 95% de Chile. Pero aparte de eso, se impuso toque de queda, hubo muchos problemas de por medio, hubieron detenidos, hubieron muertos también, hay gente que es electrodependiente, ¿no? Ha habido 3 muertos por lo menos lo que se ha reportado. Exactamente. ¿Y qué pasaba en ese contexto? Pues las temperaturas veraniegas eran muy altas en Chile, ¿no? O sea, Viña del Mar y todos los festivales de estos. Por otro lado, se tuvo que evacuar el metro de Santiago, por ejemplo, ¿no? Claro, la gente quedó detenida en estos metros subterráneos, y también hubieron problemas ya en el transporte. Tremendo. Han habido problemas en la telefonía móvil, ha habido problemas en las clases que se tuvieron que postergar, ha habido también una interrupción minera e industrial de por medio, ¿no? Yo creo que en realidad estuvimos frente a una situación indeseada, por supuesto, que, bueno, pasó en Chile, y justamente la matriz que presentabas nos hace ver un detalle que era muy interesante, ¿no? La energía chilena, ¿cómo podría resumirlo, ¿no? En esencia, tiene pues un componente renovable, interrumpible, renovable, digamos, eólico y solar, ¿Eso es lo que nos dice la lámina? Sí, ahí ven ustedes que tiene 16.000 megas desde 36.000, ¿no? O sea, es el más relevante que se tiene de por medio. Y produce el 42% de la energía. Entonces, ¿qué significa aquello? En eólica y solar. Eólica y solar. El 42%. Claro. Lo cual denota un esfuerzo enorme en términos de sostenibilidad, ¿no? De posicionar a Chile con esas energías. Pero creo que esto hay que verlo integralmente, porque por un lado, uno puede decir, esas energías son interrumpibles. Entonces, no fluye todo el día. Y aquí es bueno hacer una separación, ¿no? El problema fue al norte de Coquimbo, en la 4ª región. Todo lo que está hacia el norte es una zona industrial minera y es su primera característica, y la segunda característica es que tiene mucha generación solar principalmente. El sur
está Santiago, la metrópoli, la demanda industrial y las plantas hidroeléctricas, ¿no? En el momento de la interrupción fluía energía del norte hacia el sur a través de esta línea de transmisión de ISA que hacía depender el sur o el centro y sur de la energía solar del norte. Entonces la interrupción de este flujo de energía en torno a casi 2.000 megavatios pues originó ese colapso, ¿no? Y todo se vino como un castillo de naipes que finalmente fue difícil sostenerlo. Esto nos llevó a más o menos 6 horas. En el mejor de los casos empezó a restituirse y tomó algo más de 15 o 16 horas. Ahora, en esto habría que ver, y bueno, y mi rol también es de la academia, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son esos 3 ejes de la seguridad en torno a los apagones? Siempre en eso es bueno conceptualizarlo. Uno primero es que los sistemas eléctricos no son infalibles, ¿no? Siempre, o sea, van a fallar. Obviamente hay que minimizar aquello, claro. Y esas fallas hay que buscar que su propagación sea la mínima posible, ¿no? En todos los casos no son infalibles y van a fallar, pero lo mínimo posible y focalizarlo en esos términos en función al equipamiento, al control que podamos tener sobre ese sistema eléctrico. Un segundo tema es que las desconexiones ya están previstas en un programa que, bueno, en el caso peruano se llama, pues, la desconexión, digamos, en general, el retiro de las cargas, digamos, que no son las más relevantes, se empiezan a desconectar, ¿no? Y la tercera es que la recuperación del servicio sea en el mínimo tiempo, claro, ¿no? Ahora, estos 3 temas en Chile, creo que si hacemos evaluación no fue lo más favorable. Increíble, ¿de acuerdo? Increíble, sí. Sí, sí. Ahora, esto que nos Porque lleva... claro, cuando uno habla de energía eléctrica, igual, y todos los industriales, los mineros que nos ven, siempre tienes un plan B, no puedes parar porque, ay, se me desconectó, se desenchufó. No es como que se desenchufa la radio o el televisor, o sea, tiene demasiadas implicancias, lo que has dicho muy bien. La gente, yo tocaba el tema de Viña del Mar, pero efectivamente, la gente que está en UCI, la gente que está en plena operación, etcétera, etcétera, es muy delicado. No, efectivamente, y también hay un detalle que es, yo creo que es central en esto, ¿no? O sea, el sistema eléctrico, digamos, en general, bueno, tiene pues un suministro que es el más volátil que existe. ¿Por qué razón? Porque este suministro que hoy día nos acompaña aquí en este set, ¿no? Esta electricidad se está generando en este mismo instante en una central, pues sea termoeléctrica o hidroeléctrica. Entonces, lo que sucede es que en el mismo instante en el que se produce, se entrega. Esto significa tener un alto cuidado respecto a que esa entrega sea pues continua y en términos de calidad predeterminados. Ahí es donde quizás uno puede entender mejor que uno requiere, digamos, primero una reserva de generación, ¿no? Tanto rotante como reserva fría se denomina, ¿no? Una reserva adicional. Ahora, y esto necesita un sistema de control muy exhaustivo, muy exacto. Yo creo que en ese momento sería muy difícil aventurar o dar un diagnóstico total de lo que ha pasado en Chile, porque eso hay que investigarlo, es como una caja negra, es un avión que hay que analizarla y mirar. No es que se cruzó un ratoncito, no. O sea, ahora, es una cosa complicada. Lo que dijo ISA es que fue una operación no deseada en los esquemas de protección, ¿no? O sea, esta línea de transmisión que está cerca de Coquimbo y Coquimbo hacia el norte se desconectó. Esto une el ex sistema norte grande con el central en Chile, y con donde fluía la energía básicamente solar, se desconectó. Fue una gran desconexión que desestabilizó el conjunto del sistema. Ahora, ellos lo definen como una operación no deseada, ¿no? Esto es, por decirlo, para poner un ejemplo, ¿no? Es como que si el airbag en un auto se activa sin un choque previo. ¿De acuerdo? O sin un accidente que origina aquello. Es un golpe. Sí, se activó de por medio y también hace pues que uno no pueda manejar el coche con normalidad. Claro. ¿No? Ahora, esto cuando se intenta reponer el servicio, restaurar el servicio, es una labor compleja. No es una labor que uno la puede hacer simplemente en un instante y con un solo interruptor. Son más o menos, de acuerdo que estaba indagando, 800 equipos o interruptores, por así decir, o 800 maniobras que hay que desarrollar. Wow. Y que eso toma varias horas. O sea, no es una conexión, sería ideal que se conecte pues en 2, 5 minutos, 10 minutos. O sea, depende de la amplitud de la falla, y en este caso fue total. En Chile pasó después de 15 años, y aquí en el Perú no sucede eso hace 30 años, pero tampoco podemos descartarlo. Última pregunta para una respuesta muy breve. Edwin,
¿Qué tenemos que hacer para asegurar no tener un estrés eléctrico en los próximos años? Porque el Perú va a seguir aumentando de población, la gente va a seguir aumentando, van a seguir creciendo las viviendas, la industria está imparable, en la minería va camino al cielo y más con el cobre. Ante eso es obvio que necesitamos asegurar mayor. Y yo recuerdo, les digo a los amigos televidentes, yo conocí a nuestro invitado cuando era viceministro de Energía, y en esa época una crítica que se le hacía es que había un superávit de electricidad, ¿no? Como que, oye, ¿por qué tenemos tanta electricidad? Y lo que pasa es que se tenía electricidad, y así se tiene que tener siempre, como es tan absurdo como decir, ¿por qué ahorran en tu casa? Bueno, porque alguien se va a enfermar. En este caso hay que tener un respaldo. Y el tiempo le dio la razón, porque gracias a esa previsión es que hemos gozado de buena salud eléctrica hasta hoy. Pero eso está en riesgo ahora. Perfecto. Bueno, en realidad lo que se tiene que hacer es evidente, ¿no? Yo diría muy brevemente. En realidad, toda política energética tiene tres pilares centrales. Lo que es la seguridad energética que hoy día estamos abordando, que es fundamental prever las cosas que puedan pasar. Segundo tema es la competitividad energética, es decir, precios que sean asequibles y que promuevan las inversiones en otros sectores, ¿no? Que sean, digamos, procíclicos, como referíamos. Y tercero, que sean sostenibles, es decir, energías limpias de preferencia. Bueno, estupendo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creo que ha sido bastante didáctico y claro. En todo caso, el mensaje del programa es: preparémonos para el futuro. El Perú es grande. Tenemos... con la guerra de Ucrania, se cortó obviamente el suministro de gas desde Rusia, etcétera, para Europa. Y Alemania, que había dicho cierren todas las minas de carbón, dijo abran todas, ¿o no? Exacto. O sea, Perú debe tener una de las matrices energéticas más limpias del mundo, ¿o exagero? No, efectivamente, ¿no? Perú en general es el 0.15% de las emisiones globales. Entonces hay países que tienen muchísimo más que esto. Yo creo que efectivamente tenemos que ir a descarbonizar, no queda duda, pero mucho depende del costo de la descarbonización y también de la seguridad del suministro que le demos en esa ruta. Estupendo. Muchas gracias nuevamente, Edwin. Ha sido Edwin Quintanilla, ex viceministro de Energía de nuestro país y además director de la maestría en gestión de energía de ESAN. Gracias, Edwin. Quédate conmigo, nos vamos de inmediato a la primera pausa de hoy con nuestro segmento de datos duros que llega como siempre con un dato de interés gracias a Southern Perú. Luego la pausa y regresamos con mucho más. El oro ese que ustedes quieren y todos los casados tenemos acá, bueno, y que les gusta el oro, bueno, está llegando a precios impensados. ¿Por qué? ¿Se viene más? ¿Está produciendo el Perú lo suficiente? ¿Va a seguir esto promoviendo la minería ilegal? De todo eso vamos a hablar con un experto en el siguiente bloque del programa. No se vayan.